Y además, este conocimiento sirve para la comunicación con los especialistas y la comunicación con los neurólogos, con los neurologistas, con los kinesiólogos también, que serán el de acceso. Aquellos neurologistas que tienen que encontrar cosas extrañas. La arteria puede verse como una imagen radiotransparente, vertical, dada su gran cantidad de aire que contiene, ¿no? Los bronquios fuentes se pueden visualizar, incluir, y ya los bronquios globales son difíciles de distinguir en la placa de tórax y mucho menos los sedentarios. La particularidad que tiene el pulmón es que el parénquima pulmonar, los pulmones que primero son asimétricos, pero no son iguales. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo, por el hecho de que el corazón ocupa gran parte del hemisferio izquierdo. Y además, la particularidad que ustedes ya conocen, pero bueno, recordarles que los pulmones en la parte posterior, acá vemos la visión posterior, llegan realmente muy abajo, inclusive sobrepasando el nivel donde nosotros vemos el diafragma en la placa de tórax. Por eso se crea ahí una zona muda que no se puede ver en la placa de tórax, que es las regiones más posteriores de los pulmones. Aproximadamente a nivel de llega hasta la décima total posterior. La parte anterior de los pulmones llegan hasta aproximadamente la décima anterior de las estatotas. La radiografía simple de tórax, bueno, estoy mostrando para decir de esto. Lo fundamental es que el par radiológico es fundamental y la radiografía simple tiene el gran inconveniente de no poder superar la superposición de imágenes. El tórax es una estructura tridimensional y la imagen de tórax es bidimensional. Entonces por eso nos tenemos que ayudar para el perfil. Repasamos rápidamente cuáles son los requisitos técnicos y muchas veces se dan por sobreentendido, pero hay que conocerlo. Digamos, tiene que estar dotada, es decir, la del borde interior de las clavículas tiene que estar equidistante de una línea vertical que pasa por las plataformas espinosas. El diafragma derecho tiene que estar no más arriba del arco anterior de la sexta costilla, del arco posterior de la décima, que el grado de penetración se valora porque la columna cervical debe verse bien, la dorsal tiene que incluirse en las primeras vertebras dorsales y la columna dorsal no se tiene que ver hacia el centro. Bueno, por supuesto tiene que estar completa, incluyendo las zonas
recuerden una cosa importante, que uno tiende a creer que la radiografía de tórax es una representación de los pulmones. No es así. Es tanto de los pulmones como de la pared torácica, del mediastino, de los vasos, de las costillas, de las estructuras óseas. Bueno, volvemos a repasar el tema de la tráquea y de los principales. Ya lo dije, esta es una estructura vertical de la tráquea. Que se dividió a niveles de 7 en bronquios principal derecha e izquierda. Los lóbulos pulmonares tienen la cosa es así, es decir, cada bronquio global, cada bronquio pulmonar va a dirigirse a un pulmón. Y cada bronquio global se dirige hacia o alimenta un lóbulo. Y a su vez, cada bronquio segmentario alimenta un segmento pulmonar. Y se van ramificando. La dirección de los bronquios globales, pongamos acá el bronquio principal derecho. El bronquio para el lóbulo superior se dirige hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. El bronquio para el lóbulo medio derecho se dirige hacia adelante y hacia abajo. Y el bronquio para el lóbulo inferior se dirige hacia atrás y hacia abajo. Del lado izquierdo no es exactamente igual, pues parecido. Recuerden que en este sector no tenemos lóbulo medio. Tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Entonces, el lóbulo superior tiene una dirección anterolateral y el bronquio para el lóbulo inferior una dirección, al igual que el lado derecho, hacia posterior y hacia inferior. Hay una clasificación que es la de Boyden, que numera cada bronquio segmentario para que haya una comunicación entre los especialistas. Entonces tenemos un esquema idealizado, que es ideal. ¿Quién lo idea? Gracias. Esta es una estructura ideal, pero recuerden que todos los individuos son distintos y hay muchísimas variantes. Entonces, tenemos que el bronquio para el lóbulo superior derecho se divide rápidamente, prácticamente a nivel de la cabina. Y da origen al bronquio segmentario apical, al bronquio segmentario posterior y al bronquio segmentario anterior. Luego viene el bronquio intermedio, que tiene una dirección vertical y que tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Hasta que emite el bronquio de lóbulo medio. El bronquio de lóbulo medio tiene una dirección anterior-posterior y hacia afuera. Y da el bronquio segmentario medial, lateral, de 4, y medial que se encima. Casi al mismo nivel de la emergencia del bronquio de lóbulo medio, sale el bronquio para el segmento apical del lóbulo inferior, que es cesárea. Una variante muy frecuente, una variante anatómica, es la presencia de un segundo bronquio en la pared posterior del bronquio intermedio, ¿sí? Que es el bronquio para el segmento subsuperior. Este segmento es un bronquio que es un segmento que se interpone entre el bronquio, entre el segmento apical y los segmentos basales. Y es una variante de la duplicación del segmento 6. Que se da en el pulmón derecho, en lugar del pulmón izquierdo. Fíjense la dirección, como les decía, del bronquio principal
digamos, es el bronquio subsegmentario superior, que va original. Un bronquio común para el segmento apical y posterior, es decir, el ápico posterior, y esta es una gran diferencia con el derecho. En este lugar se bifurca, en este pulmón izquierdo se bifurca de este lado y se bifurca acá. Acá va el ápico posterior, es un bronquio común, y acá da el anterior. Y la língula se divide en un lingular superior y en un lingular inferior. El lóbulo inferior también es distinto al derecho. Es parecido, pero no es exactamente igual. Vamos a tener la emergencia a este nivel del segmento apical, el 6, y hacia abajo está el nacimiento común del bronquio anteromedial, el 7. Y el 8 nacen, los segmentos 7 y 8 nacen de un bronquio común. Luego tenemos el 9, que es el lateral, y el posterior, que es el 10. Esto es muy aburrido, pero lamentablemente hay que conocerlo y hay que manejarlo. Bueno, los pulmones están divididos en lóbulos. ¿Qué es lo que dividen los lóbulos? Las fisuras. Las fisuras son invertinaciones de la pleura visceral que se adentran en el pulmón. Y una cosa importante que muchas veces no se menciona es que las fisuras en algunos individuos son incompletas. No llegan hasta el mediastino, sino que paran a una distancia variable en el medio del pulmón. Tenemos la cisura mayor, o también denominada subapicual, que parte a un nivel aproximado de la quinta vértebra dorsal, la cisura posterior, y se dirigen hacia adelante unos centímetros por detrás del diafragma. Solo se ven en la radiografía lateral. Solo se ven en la lateral. ¿Por qué se ven en la lateral? Porque no son paralelas al haz principal de la rosacea. En el pulmón derecho tenemos la cisura menor horizontal, que se ve en el 60% de los individuos normales, como una línea fina horizontal más o menos a nivel de la cuarta costilla. Muy bien. Recuerden que en el lóbulo, en el pulmón izquierdo no tenemos una cisura menor, por eso tenemos dos lóbulos. La língula sería una especie de lóbulo medio del pulmón izquierdo, pero pertenece la língula al lóbulo superior. Todo muy lindo, pero vienen las complicaciones, las fisuras accesorias. La fisura accesoria más conocida es la fisura ácidos, que divide el lóbulo superior derecho en un lóbulo accesorio ácido. Tiene que ver con la embriología, es decir, en su desarrollo la vena ácido arrastra la pleura visceral y parietal y queda en medio camino, entonces divide el lóbulo superior en un lóbulo ácido y el resto de los lóbulos. Es bastante frecuente y se ve radiológicamente, y bueno, esto lo vamos a ver en este caso. La fisura superior está presente en el lóbulo inferior derecho y divide el segmento apical del resto de los segmentos basales. La que le sigue en frecuencia, la fisura accesoria superior. Y después está la fisura accesoria inferior, que lo vamos a ver en el esquema, que divide el segmento medial de los segmentos basales del lóbulo inferior derecho del resto de los segmentos basales. Estas fisuras accesorias
inferiores y superiores son muy raras en el pulmón izquierdo, son más frecuentes en el pulmón derecho. Acá la vemos. Vamos a empezar por acá. Tenemos cisura oblicua y cisura mecánica. Este es el pulmón, el esquema lateral del pulmón derecho, que divide el lóbulo superior y el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Esta es la cisura superior, que se ve en la radiografía lateral, ¿sí?, como una continuación de la cisura menor que separa el segmento apical del sexo del resto del segmento basal. Esta sería la cisura HC inferior, que divide el segmento medial del resto del segmento basal. Y esta sería la cisura ácido. La cisura ácido es una línea oblicua con convexidad externa y concavidad interna, que divide el lóbulo superior en un lóbulo ácido según el resto del lóbulo. Esta es la visión frontal. Y estas, ¿qué es lo que pasa en situaciones normales como en izquierda? La cisura oblicua no existe, la cisura menor, y esta cisura separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. ¿Se están durmiendo hasta acá? Más, ¿no? Bien. Bueno, fíjense, la cisura inferior, ¿en dónde la tenemos que buscar? ¿En dónde nos suele aparecer? En esta cisura. La cisura accesoria inferior, ¿sí?, la cisura menor es una cisura que se ve en el 60% de los sujetos normales. Búsquenla porque la van a encontrar, muy frecuente de ver. Esta es mucho más rara de ver, esta es rarísima de ver. Y la cisura menor del lado izquierdo es otra cisura accesoria que se ve en muy raras ocasiones. Recuerden, y esto es bastante obvio, que las cisuras accesorias se van a ver mucho mejor con morfética de la resolución. O tomografía nuclear. Un esquema de radiografía lateral donde se ve la cisura oblicua, la cisura menor y la cisura accesoria superior, que separa el sexo del resto de los vasos. Bueno, se vuelve a repetir esta foto, esquema, que a su vez cada uno de los eventos globales, segmentales, se va a dividir en dos, ¿sí?, y que a esos electrones suplementarios se le va a dar la denominación A o B. Por ejemplo, el 1, que es el apical, el superior, hay anterior, que es el 1A, y posterior, que es el 1B. Esta región anatómica, ¿sí?, es una especie de colón que se ve en la tomografía computadora, que es muy importante, porque se ve también en la broncoescopía, es asiento muy frecuente de tumores malignos. Y se lo denomina como la segunda carina también. Es un espolón, ¿sí?, o pliegue grande que divide el bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior. De nuevo, chicos, recuerden que al esquema de 10 segmentos del lado derecho están las variantes del lado izquierdo. Tenemos un bronquio común para el ápice posterior, el 1, 2, y un bronquio común del lado izquierdo para el anteromediano, el 18. Eso es igual. ¿Cuál es el gran problema de la radiografía simple? La superposición de los segmentos en estoy en otra clase y eso estoy muy lento, así que voy a tratar
a distintos segmentos. Fíjense en 2 cómo se superponen 3 y al 1. Para eso nos vamos a ayudar de la placa lateral. Fíjense que tenemos en el lateral podemos distinguir lo que está más adelante es el 3 y lo que está más atrás es el 2 y lo que está más arriba es el 1. Diagnósticos diferenciales para que lo expliquemos. La tuberculosis es típica del 1, que es el segmento vital. Es muy rara en el segmento 3, el anterior, ¿sí? Y puede afectar el segmento 2. Es decir, el conocimiento de la segmentación también es importante para el diagnóstico diferencial. Luego en medio derecho tenemos un lateral y un medial. Fíjense que se superponen. Nos ayudamos con el lateral para evitar la superposición. Opa. No queda copita. ¿Dónde está la copita? Claro. Sí. Fíjense que la ubicación en la lateral del lóbulo medio derecho es por delante de la cisura obliqua y por debajo de la cisura primaria. Recuerden que la cisura mayor sí se ve en la placa lateral, no en la frontal. Lóbulo inferior derecho. Fíjense la gran superposición de segmentos en el frente. ¿Sí? Vamos a ver, lo tenemos más arriba, rodeando la cisura menor, que es el 6, la apical. En el lateral lo tenemos arriba y atrás. El medial lo tenemos bien pegado al intestino, ¿sí? Pero se superpone al 10, al posterior. Pero lo que pasa, el 7, y en general, lo vamos a ver en el lateral, un poco más en la zona media. En cambio, el 10 lo vamos a ver bien en la parte posterior. Vamos a ver el lateral. El anterior lo vamos a tener por detrás del cisura oblicua, en situación anterior en el lateral. El 9 lo vamos a tener en el frente, ocupando la región basal. Vamos a ver ese lateral, porque no lo vamos a encontrar en la parte más posterior, sino que lo vamos a encontrar en la zona media. Vamos al lóbulo superior izquierdo. Tenemos un ápice posterior y un anterior. Hay algo de superposición. ¿Cómo se soluciona la superposición? Con el lateral. Vamos a ver que lo que está más atrás y arriba es el 1 y 3, y lo que está más adelante, y en esta situación del campo medio, es el segmento anterior. Língula. La língula se divide en superior e inferior. ¿Sí? No hay tanta superposición, pero lo que sí se superpone en la língula es a la apical del inferior, al 6. ¿Sí? Vamos a los basales del lado izquierdo. Tenemos el 6 visible en el frente, ¿sí? Y arriba, y en la región lateral la parte posterior. El medial, el ángulo medial 7 y 8, recuerden que el lado izquierdo tiene un punto común, lo vamos a ver en la parte basal inferior en el frente, ¿sí? Y en la parte más anterior
inferior, pegadito a la cisura oblicua, en el perfil. El 9, que es el lateral, lo vamos a encontrar en la parte basal y más periférica, por eso es lateral, por eso se ve en la zona periférica del pulmón en la placa de frente, pero en el perfil no lo vamos a ver muy atrás, lo vamos a ver en la zona media. Por último, el segmento, la afectación de este segmento, que es el más posterior y basal, se va a ver en situación más mediana. Lo que pasa es que este no es el signo de la silueta. Todos conocen cuál es el signo de la silueta. Como por ser posterior lo vamos a ver pegadito al intestino, pero no borrando la sombra cardíaca. Y eso nos ayuda a saber que es posterior. Si queremos asegurarnos, adicionalmente solicitamos una placa de perfil y lo vamos a ver que, por ejemplo, la neuropatía que queremos localizar está bien posterior, casi en la neuropa ortofrénico posterior derecho. Perdón, izquierda, estamos en el lado izquierdo. Bueno, fuimos de lo más difícil a lo más fácil. Acá para la ubicación de los lóbulos. ¿Sí? El lóbulo superior derecho, si lo encontramos en la placa frente, ¿sí? Por encima de la cisura menor, y en la placa de perfil, por delante de la cisura oblicua, en su parte posterior y superior, y por arriba de la cisura menor. Por ejemplo, una neuropatía de tipo clásica, lobar, o neumococo, que tiende a limitarse por la cisura menor, la vamos a ver como una pasión de un programa aéreo que limita con la cisura menor. Esa es una neumonía del lóbulo superior derecho. Lóbulo medio. El lóbulo medio se superpone mucho con el lóbulo inferior de la placa de frente. Para eso nos ayudamos con el perfil. Una neumonía del lóbulo medio la vamos a ver limitada por encima por la cisura menor y por detrás por la cisura oblicua en su sector más inferior. Lóbulo inferior derecho. Uno tiende a pensar intuitivamente, en forma errónea, que el lóbulo inferior derecho se va a proyectar en el frente en esta zona. Pero no, fíjense hasta cuándo el superior alcanza el lóbulo inferior derecho. Es impresionante, está llegando prácticamente a la altura de 5. Este es, por supuesto, el segmento 6. Entonces, en el frente tiene nosotros podemos encontrar una lesión en esta zona tan alta, pensando que nos pertenece al lóbulo superior. No es así. Puede tranquilamente pertenecer al lóbulo inferior. La localización, por supuesto, por detrás en el perfil de la cisura oblicua. Lóbulo pulmón izquierdo. El lóbulo superior tiene una representación en todos los tres campos pulmonares, en toda la imagen aérea del pulmón. ¿Cómo sabemos si es anterior, superior o inferior? El perfil. Lo vemos por delante de la cisura oblicua izquierda. Vamos a saber que pertenece al lóbulo superior. Ahora, ustedes me pueden preguntar, las cisuras en el perfil, la derecha y izquierda, ¿no se superponen o se confunden? No se puede confundir. O sea, ¿cuál pertenece a la derecha y a la izquierda? Sí, porque tienen las dos la misma orientación. Entonces, ¿cómo las distinguimos? En radiología tenemos que agudizar la vista y seguir una línea de la cisura. Si vemos que en un lugar se intersecta la cisura menor, esa es la cisura oblicua derecha. Y si no se intersecta, si no me llega hacia la franja, si cisura oblicua, esa es la derecha. Bueno, el lóbulo inferior pasa lo mismo, llega hasta muy alto y a través de sus segmentos 6. ¿Cómo nos damos cuenta? Con el perfil, por detrás de la cisura menor.
organización, conocimiento de los segmentos pulmonares. Vamos. Acá tenemos la apical del superior en el frente. Acá tenemos el posterior en el frente y el posterior en el perfil, que estamos hablando del lóbulo superior derecho. Y acá tenemos la representación del lóbulo del segmento anterior en el frente y acá tenemos la representación en el perfil. Seguimos con el lóbulo del pulmón derecho, lóbulo medio. Representación del segmento lateral en el frente y en el perfil. Representación del segmento medial en el frente y en el perfil. Apical del inferior en el frente. Fíjense cómo se prepara con un montón de segmentos, ¿sí? Por ejemplo, con el anterior del superior. Esta es la representación de la apical del centro. Esto es ya pulmón izquierdo y la representación del 6, de la apical del inferior, en el frente y en el perfil. Basales derechos tenemos el medial, basal medial. Acá tenemos basal anterior. Fíjense el basal anterior. ¿Por qué decimos basal anterior? Porque está bien pegadito a la cisura oblicua. Por acá va la cisura oblicua. Este es el basal lateral. ¿Por qué digo basal lateral? Porque en el frente está la zona periférica. ¿Sí? Es decir, no está ocupando o en contacto con el perfil, a diferencia de este del posterior. Y además, en el perfil no encuentro la aceptación del sector posterior. Este es el segmento basal posterior, por supuesto lo veo tomando contacto con el latino sin hacer silueta, y en el perfil lo veo en la parte posterior. Repasando. Medial, anterior, basal, lateral. Una vez importante que me va a decir que el bronquio del lóbulo superior, el lóbulo inferior, va emitiendo los bronquios secundarios en el siguiente orden. Primero medial, después anterior, después lateral y por último posterior. Ese orden se respeta siempre. Es decir, que da un bronquio a medida que se va dirigiendo hacia atrás, hacia abajo. ¿Sí? Siempre es ese orden: medial, anterior, lateral y posterior. Bueno, seguimos en el pulmón derecho. Ustedes ven los basales. ¿Sí? El basal, este es un segmento común, ¿sí? El anteromedial. Es decir, tenemos el anteromedial en el frente y en el perfil. Acá tenemos el lateral, el 9. Este es el frente del perfil posterior. Y fíjense el posterior cómo se superpone con la imagen del perfil izquierdo. Siempre esa es una zona que hay que mirar, porque ahí suele ser asiento de las atelectasias del lóbulo inferior. Ahí va a parar el lóbulo inferior en el caso de atelectasia obstructiva. Si nosotros vemos que hay una vasija triangular por detrás del corazón, es una zona que no estamos acostumbrados a mirar. Bueno, en el lóbulo superior izquierdo vemos, en este caso, tenemos el anterior, en el receptor. Acá tenemos el inguinal superior y el inguinal inferior. Bueno, esta tomografía complicada, por supuesto, todo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en cortes finos de alta resolución o en light, las cisuras oblicuas las vamos a ver, las cisuras principales. Lo que sí no tiene representación son las líneas que separan los segmentos. Esas las tenemos que intuir. ¿Sí? Bien.
Entonces, tenemos un corte que sí que pasa a nivel de callado aórtico. Tenemos en la zona media el segmento apical, el pulmón derecho, y en el sector anterior, el segmento pulmonar anterior y en el sector posterior y posterior. Recuerden que del lado izquierdo tiene un ápico posterior, que es el 1 y 2, en el sector posterior, y el sector anterior y el anterior. Paciente de tuberculosis, este es el médico. Y del lado izquierdo, el ápico. Corte a nivel de la arteria pulmonar principal, que es la que encontramos acá. Tenemos, fíjense, en la tomografía computada de 10 milímetros de espesor, los tomógrafos más antiguos, no la van a ver como una línea, sino como la van a ver como una zona desprovista de vasos, ¿sí? Como una zona avascular. Esta zona vascular tiene una orientación que justamente, fíjense, es esta línea, acá está señalada, es una mayor. Los multiline o esta resolución la van a ver como una línea. Estas sesiones mayores son de gran ayuda de la tesis que nos ayudan a dividir los grupos pulmonares. Con eso tenemos solucionado ambas ideas. Desprovista de vaso, porque fíjense que las pequeñas arterias pulmonares se van ramificando dicotómicamente y en proximidad de la cesura se pierden. Bueno, entonces tenemos la apical inferior a este nivel, y fíjense que alto que sale ya. Tenemos el posterior y el anterior del lobo superior. De este lado, recuerden que tenemos el apical posterior en la zona media, el anterior adelante y el apical inferior. Corte que pasa por la arteria pulmonar derecha, es un corte un poquito más inferior. De este lado tenemos como indicación importante, la aparición ya del lóbulo medio del lado derecho en su segmento medial. Acá vemos la línea avascular de la cesura mayor que separa del 6 atrás y del 3 el anterior adelante. Del lado izquierdo, tenemos la aparición acá del lingular inferior y el lingular superior más adelante y el 6 atrás de la cesura mayor. Corte de programación imputada que pasa por los ventrículos cardíacos. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir la cesura mayor como un área avascular, para que tenemos marcada toda. Todo lo que está por detrás es el lóbulo inferior, lo que está por delante es língula del lado izquierdo y lóbulo medio del lado derecho. Bueno, ya distinguimos los lóbulos, vamos a los segmentos. Trazamos una línea vertical, tenemos el medial, el contacto con el corazón y el lateral en situación lateral. Trazamos una línea del lado derecho de esta orientación por detrás de la cesura mayor y el contacto con el corazón, el segmento medial, que nos divide el resto de los segmentos basales. Tenemos acá. Lo dividimos en tres partes y tenemos el anterior, el lateral y el posterior. Como modificación importante del lado izquierdo está la presencia de un segmento en común entre el medial y el anterior. Por eso está acá, en el lado izquierdo no aparece esta línea. El medial es como está hermanado con el segmento anterior. Recuerden que estos segmentos posteriores y basales son asientos frecuentes de abscesos pulmonares o neumonías con aspiración. Al igual que el segmento 6, el anterior. Este segmento es asiento de neumonías aspirativas y abscesos.
anterior, lateral, posterior. Por supuesto que antes ha deprimido el 6. Antes deprimido el segmento 6. Bueno, esto es un esquema para mostrarles en la diapositiva siguiente los cortes de tomografía que pasan por los bronquios lobales o segmentarios. Son 6 cortes que nos van a permitir ver y reconocer en tomografía computada los bronquios que estamos estudiando. Sobre el mismo esquema, el esquema de Boyle, lo vamos dividiendo. Bueno, vemos corte más superior, ¿sí? A nivel de la tráquea. Vemos acá los bronquios, fíjense, los bronquios se van a ver como zonas lucentes rodeadas por la arteria que lo acompaña. Y más o menos del mismo calibre. Acá tenemos los bronquios ya divididos del segmento apical del lóbulo superior. En el lado izquierdo vamos a tener el ápico posterior, ¿sí? El 1 y el 2. Ese es el corte más superior. El corte que sigue, como modificación importante respecto al anterior, vemos que la tráquea ya está dividida en los bronquios principales. ¿Sí? Como punto importante a destacar es que el bronquio principal del lado derecho está rodeado en su pared posterior por el pulmón y por parénquima pulmonar. Fíjense, la presencia de aneropatías o tumores del pulmón hacen que esta pared se vuelva gruesa. La pared siempre tienen que visualizar el fin. Volviendo al anterior, me fui de tema. Acá vemos el nacimiento del bronquio para el lóbulo anterior, del lóbulo superior derecho, y el bronquio para el lóbulo acá tenemos apical, anterior y posterior. Del lado izquierdo, bueno, este es el corte que le sigue, y el corte que le sigue a nivel de la carina. Acá vemos el bronquio intermedio, que es ese segmento de 3-4 centímetros que permite en estos cortes como un bronquio, y del lado izquierdo vemos el bronquio ápico posterior y el bronquio para el segmento anterior. El corte que le sigue, seguimos viendo el bronquio intermedio. Acá vemos el bronquio para el lóbulo para el pulmón izquierdo, y acá vemos el bronquio ápico posterior. O sea que vimos el nivel de corte hasta un nivel aproximado de este sector. Y el corte es ese. Seguimos. Vemos, acá seguimos viendo el bronquio intermedio con la pared fina posterior, el bronquio principal derecho, perdón, izquierdo, que se continúa imperceptiblemente con el bronquio subsegmentario superior. El corte que le sigue, seguimos viendo el bronquio superintermedio y el bronquio para el lóbulo superior izquierdo que continúa al bronquio principal, que dice ahí. El corte que le sigue, vamos a ver acá en el pulmón derecho ya la emergencia a partir de la pared posterior del bronquio intermedio, el segmento 6. ¿Qué segmento alimenta? El segmento apical del lóbulo inferior derecho. Del otro lado es lo mismo, a partir
del bronquio para el lóbulo inferior, aparece el pequeño bronquio de dirección anteroposterior para el segmento 6. Del lado izquierdo vamos a ver que ya aparecen los bronquios para la língula, ¿sí? El 5 es el lingular inferior a este nivel. Todavía no